y empieza a ser el vino más vendido, la botella de vino más vendida en España es este vino blanco y sigue siendo el vino más vendido en España, como vino blanco, como botella. Por supuesto, también nos dedicamos sobre todo a las manzanillas. Estamos en Sanlúcar, tenemos la mayor extensión de manzanillas en crianza. Tenemos unas 25.000 botas, vasijas de estas, en mucha superficie. Después veréis un plano de la ciudad y veremos toda la zona que ocupamos. Entonces somos el mayor productor de manzanilla, ¿no? Sobre todo con Solear, que es esta que supongo que tenéis, que habréis recibido. Yo también la tengo aquí. He cogido una botella de media para que se vea más pequeñita aquí. Solear, que es una manzanilla que tiene unos 6 años de vida media, más o menos. Después os hablaré extensamente de ella. Y también tenemos otras manzanillas más viejas y en rama, como esta, que se llama manzanilla pastora, que tiene 8 años. Viene de Solear son 6. Y manzanilla pastora, que es en rama, tendría 2 años más de envejecimiento. Después tenemos una tercera manzanilla que también tiene 8 años y esta es una que hacemos desde el año 99 y hacemos sacas estacionales. ¿Veis? Aquí que pone saca de otoño del año 2013, pues bueno, vamos desde el verano del 99, estamos haciendo una saca estacional todos los años hasta hoy. Recientemente hemos embotellado la primavera del año 2020. También hacemos cosas nuevas. No sé si seguís un poco todo el tema de Jerez. Hay una corriente nueva de hacer vinos blancos con un poco de velo. No son manzanillas y tampoco son vinos blancos tipo Castillo de San Diego. O sea, no tienen esta parte de fruta fresca, aromática tan presente, sino que son vinos que son un poco una entrada a los vinos de Jerez, ¿no? Nos encontramos que hay mucha gente interesada en esta zona, pero que quizá no tienen la costumbre de tomar estos vinos como para enseguida apreciar vinos de una vejez, como hablábamos antes, de 6 años, 8 años o más, ¿no? Entonces, estamos haciendo ahora entre vinos blancos que tienen un poco de crianza como parte de su elaboración o incluso a esta gama de vinos. Por ejemplo, esto es un estuche que se vende en las 4 botellas y es una manzanilla, es un amontillado, es un oloroso y es un palo cortado. Entonces es como para hacer un poco una cata vertical en casa o con gente, ¿no? Es un poco de formación y para que la gente pueda ir entendiendo estos vinos. O esto, que después os hablaré también de este vino representa una bodega, que os voy a explicar después y la vais a ver, que se llama La Arboledilla, y veis que pone Arboledilla Poniente y Arboledilla Levante. Pues es una bodega que está construida especialmente para que la levadura críe y se nota diferencia en el estilo de vino que produce la parte de la bodega que está orientada a Poniente versus al vino que se produce en la parte de la bodega que está orientada a Levante. Entonces lo que hacemos es embotellamos el vino en ramas, lo sacamos por la mañana y lo metemos en la botella por la tarde y lo mandamos directamente a las casas. A veces hacemos una petición previa de quien quiera, ahora mismo hay disponible y entonces es para comparar las dos y poder entender un poco más dentro de Jerez, ¿no? Entonces, bueno, como es un mundo muy amplio, da posibilidad a muchísimas variantes, ¿no? Muchas variaciones sobre el mismo tema. Como os digo, esta zona también da para vinos blancos y para vinos tranquilos. Barbadillo también es una empresa que es muy inquieta a nivel de proyectos de I+D. Bueno, pensamos que estamos en una zona muy, muy rica, después veremos un poco cuál es el medio natural en el que nos movemos, que da unos vinos muy gustosos, muy sabrosos. Tenemos un suelo calcáreo que nos da un sabor muy salino y hace unos vinos muy sabrosos. Y bueno, pues yo llegué aquí hace 20 años, 22 ya, para abrir un departamento de I+D, de investigación y de desarrollo. Entonces, en aquel año se empezaron a plantar variedades tintas y también otras variedades blancas. Por ejemplo, tenemos un vino de Sauvignon Blanc, que llamamos Blanco de Blancos, que se plantó en el año 98. Y todas estas líneas de vinos las hemos desarrollado desde entonces. Esto es un Sauvignon Blanc, estos son 2 tintos, un joven y un crianza. Esta es una tintilla de rota, es una variedad de uva tinta. La botella parece negra, pero la botella es blanca. Es esta misma botella, lo que pasa que sin etiqueta, sin nada, es todo el vino que da este color.
y es una variedad muy coloreada. Dicen que genéticamente es como una graciana, entonces, pero es propia de Cádiz y tiene un sabor un poco distinto y la usamos en los coupage de estos vinos para darles un poco de personalidad, y también hacemos un embotellado de un vino, de un varietal. Después también hacemos un muscat, que es, en este caso creo que pone verdejo, sí, es la versión verdejo, pero también lo hacemos en moscatel. Y son vinos, les llamamos fresh, son vinos que tienen 6 grados de alcohol y que tienen azúcar. O sea, donde paramos la fermentación, dejamos un poco de azúcar y dejamos también el carbónico. En España, no sé, en México es como lo nuevo que bebe la gente joven y es el nuevo interés que tienen para beber vino y empezar a entender de vinos, ¿no? Entonces nosotros también estamos trabajando ahí porque hay que enganchar a la gente al consumo de vino para mantener, bueno, las hectáreas y la actividad, ¿no? Y bueno, es un proyecto bastante interesante. Y también hemos desarrollado toda la parte de espumosos. Hacemos 2 espumosos, uno con 9 meses y otro con 22 meses de rima. Los dos son método tradicional, fermentación en la botella, y son de palomino, palomino con chardonnay, que también tenemos chardonnay plantado del año 98. Bueno, esto un poco una pincelada para que veáis todos los productos que tenemos y entendáis un poco qué es Barbadillo. O sea, es una empresa tradicional, de muy larga tradición, muy centrada en los vinos de manzanilla y de Jerez, pero también con una parte de I+D y de vinos tranquilos muy importante. Bueno, vamos a empezar un poco situando Jerez y viendo la parte de viticultura. Esto ya lo sabéis, estamos en España, en el sur de España, ¿vale? Esta es la parte de Andalucía, no veo mi ratón ahora, aquí sí, ¿vale? Hemos hecho un zoom. Entonces, este es el río Guadalquivir, ¿lo veis? Pues aquí está la desembocadura del río Guadalquivir. Esto de enfrente es Doñana, que es el mayor humedal de Europa, toda esta zona. Y Sanlúcar está aquí enfrente, donde tengo yo el puntero, ¿vale? Jerez está por aquí y el puerto de Santa María está por aquí. Realmente estamos hablando de cuando se habla del triángulo de Jerez, este es el triángulo. Si veis todo este suelo, se ve blanco o muy, muy blanco, pues es que son albarizas, es un suelo blanco que es donde tenemos el viñedo plantado, ¿no? Aquí lo veis más claro. Estamos en Sanlúcar, esto es el puerto de Santa María y aquí está Jerez de la Frontera. Entonces, esta es la zona, está todo dentro de la provincia de Cádiz, la provincia, y son todos los suelos blancos. Nosotros tenemos 500 hectáreas de viña, en 2 viñas principalmente, una que se llama Santa Lucía y otra que se llama Gibalbín. Son 2 viñas que son las más interiores dentro de la denominación de origen, pero nosotros compramos 10 millones de kilos de uva palomino y nosotros producimos 4. O sea, todas estas hectáreas no son solo de palomino, aquí tenemos el tinto y tenemos 2 varietales blancos. Nosotros producimos como 4 millones de kilos y el resto, que son 6 millones más en números redondos, los compramos en la zona. Así que manejamos unas 1000 hectáreas de uva palomino. Son proveedores bueno, de toda la vida, proveedores grandes que conocemos bien, a los que les hacemos contratos pues cada 3 años, cada 4 años, depende. Y bueno, pues mantenemos el contacto durante todo el año, sobre todo cuando ya empieza la maduración y vamos a vendimiar, ¿no? Esta es la planta de Gibalbín, esta es la viña de Gibalbín. Tenemos la bodega de toda la vida, está construida en el año 70-72, más o menos. Es la dedicada a palomino, que es donde hacemos los 10 millones de kilos de uva palomino. Y esta es la nueva planta de tintos y de varietales blancos que construimos en el año 2004. Bueno, esta es muy moderna, la verdad que es una planta, las dos, aunque esta es antigua, está muy bien conservada, y lo que está muy bien es la filosofía de trabajo, que intentamos llevar la misma que había aquí, que era trabajar con volúmenes, pero trabajar como si estuviéramos en un sitio pequeño, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos unas máquinas para extraer el zumo de uva, que extraemos gran parte del zumo de uva sin casi presión. Son unas máquinas continuas donde estamos dando mucho tiempo para que el zumo escurra, pero continuamente estoy recibiendo uva, ¿no? Y, por ejemplo, trabajamos a razón de 500.000 de kilos todos los días de uva palomino, sin ningún
vamos, con esfuerzo, porque trabajamos 24 horas, pero no es, está todo ordenado, limpio, bueno, se trabaja bien. Y es un poco lo que pasa aquí. Esta es más, está pensada para menos kilos porque tenemos unas 90 hectáreas de uva tinta y unas 100 de uva de varietales blancos. Y esta está pensada para trabajar por gravedad. No sé si se ve muy bien por aquí. Los camiones suben aquí una cuesta, pesan y vuelcan la uva en esta nave por este lado de aquí. Entonces entran realmente por el techo de la bodega, es por donde está entrando la uva y los depósitos están abajo. De manera que casi sin presión, también respetando al máximo la uva y la piel, que para la uva tinta y para la blanca también es muy importante, pues somos capaces de recibir gran cantidad de uva con muchísimo cuidado y con mucho respeto de la uva. Y esto que veis al fondo, pues son todas, todo esto es tinto, por ejemplo, de aquí hasta el final. Desde aquí hasta el final son las 86 hectáreas que tenemos de tinto y aquí delante estaría el blanco. Aquí son 250 hectáreas que son las que hay en Gibaldín. Ya aquí en el fondo hay una balsa, tenemos toda esta parte en riego, un riego subterráneo. Bueno, es una muy buena base para trabajar. Ya yendo un poco a los factores, ¿veis? Esto es Gibaldín también, esta es la viña desde un globo, hicimos un viaje en globo por encima de la viña. Bueno, esto es un poco las características de Jerez. Tenemos 300 días de sol al año, tenemos inviernos suaves, veranos con mucho calor, el clima es cálido, llueve, esto lo voy a tener que bajar porque ya no estamos, perdón, ya no estamos llegando a 620 litros, este año estamos en 450, el año pasado también estuvimos en 450, este año si sigue lloviendo vamos a crecer un poco más, pero llegaremos a 500, esto lo tendría que ya ir bajando a 600 o a 580 litros por metro cuadrado y año. Y una cosa muy importante es esto que viene aquí, que hay dos vientos predominantes, que es el viento de poniente, el viento que viene del mar. ¿Os acordáis las manzanillas estas que os he contado antes? La manzanilla de poniente y la manzanilla de levante. Pues es por esto, porque tenemos dos vientos que nos afectan mucho. El poniente que viene del mar, que viene del oeste y que es fresco y es húmedo, y el viento que viene de levante, que viene del sureste y es cálido y muy seco. ¿Vale? Cuanto más al sur de la provincia de Cádiz, más influencia del viento de levante, más días de levante hay. Cuanto más al norte, pues menos días de levante hay. Y Sanlúcar está lo más al norte de la provincia, entonces es una zona donde no tenemos tanto levante como más al sur y además estamos al lado del mar y del río, de manera que tenemos una buena influencia de la humedad y de viento del mar. ¿Vale? Eso nos va a influenciar para la crianza de vinos de velo. Y en la viña también tiene su incidencia sobre todo por el levante, que bueno, también el levante en verano, cuando estamos en maduración y hace mucho levante, la uva madura muy rápida y sin embargo se hace poniente, pues es más fresco. El paisaje del Marco de Jerez es este que veis un poco aquí o que incluso se ha visto en la fotografía anterior. Son estas colinas suaves que tenemos con una inclinación entre un 10 y un 15% y la arena es una caliza blanca que se llama albariza, que es esta que tenéis aquí. Es un suelo que es arcilloso o arenoso, depende de las zonas. Y que tiene la particularidad de que retiene muy bien el agua. O sea, toda esta lluvia que está cayendo estos días, ayer estaba hablando con Jesús y hasta se escuchaba la lluvia desde por el ordenador, estaba cayendo un buen chaparrón, hoy hace un día de sol bien bonito, pues toda esa lluvia está cayendo en el suelo y está quedándose en el suelo, no drena fácilmente, de manera que nos va a ayudar a que después en verano, cuando tengamos la maduración y cuando tengamos este viento de levante que va a deshidratar por la parte de las hojas y la planta va a necesitar transpirar y coger agua, va a tener el agua disponible porque de aquí a entonces va a mantenerse en el suelo. Además es un suelo muy profundo y las viñas, que son más o menos viejas, para ellas es fácil llegar a buena profundidad. Hay raíces que se sabe que llegan hasta 6 metros de profundidad, de manera que las cepas, sobre todo las cepas viejas, en verano, a pesar del calor, son capaces de tener agua que necesitan. ¿Vale? Aquí tenéis un poco de información escrita que igual os da tiempo a leer. Perdón, Monse. Dime.
Dos preguntas. Nos han preguntado un poco qué son los vinos en velo o con velo. Bueno, lo dirás un poco más adelante, ¿Sí? ya lo contestarás tú más adelante. Pero aquí veo que hablaste un poco de los suelos. Tienes diferentes tipos de albarizas. No sé si comentaste de qué está hecha la albariza. Mm. Es que estaba yo contestando y me perdí. Ya, sí. A ver, hay distintas albarizas según un poco la forma, según la compactación. Si está más compactada, está más suelta, si tiene el horizonte, o sea, la piedra está más cerca. Perdimos tu audio, Monse. Monse. Denme un segundo porque yo creo que no está escuchando ella. Monse, perdimos el audio, Monse. ¿Me escuchas? No sé qué pasa. Espérame un segundo. Ahora, ya está. Ahí está, Monse. Es que te habíamos perdido. Perdón, es que no sé qué le pasa a mi ordenador, que de repente se Voy le rapidito. pone en silencio y no me doy cuenta. Ya Vale. estaré pendiente. ¿Te puedes regresar un minuto Sí, de lo que a ver, dijiste? estaba En la- comentando sobre la albariza, ¿no? Eso. Vale. Eso es. Perdón, gracias. Lo siento. Decía que en todas estas colinas, por ejemplo, sí que hay distintas zonas de albarizas según la piedra esté más cerca o menos cerca de la superficie, o haya más compactación o menos compactación. Por ejemplo, la albariza pura siempre sale mucho más en las partes altas de la colina y es más difícil para la planta vivir aquí que en las partes más hondas, donde ya hay más sedimentos que se han depositado en esta zona, hay más materia orgánica y son zonas más vigorosas. Entonces, bueno, depende hay diferencias en una colina y después también según la cercanía al mar o más al interior. Por eso, en la siguiente veis que podemos hablar de pagos en Jerez. Este es el porcentaje de pagos, casi todos están en Jerez, pero hay también en el puerto, en Sanlúcar, en Trebujena, y aquí están un poco los nombres. Estos son los nombres de los pagos de Jerez: Almocadén, Añina, Balbaína, Carrascal, Gibalbín, Macharnudo, y hay algunos del puerto de Santa María, que están en Balbaína y Los Tercios, y también de Sanlúcar, La Callejuela, El Hornillo, El Maestre. Todo eso son pagos debido al distinto tipo de suelo que tienen, todo albariza, pero más profundo, menos profundo, la piedra más suelta, menos suelta, y también su cercanía o no al mar. Esta es la albariza, es una tierra de color blanco, que por eso se llama alba, y que está formada por la sedimentación de diatomeas. Tiene estas características de carbonato cálcico, tenemos caliza activa, tenemos que proteger a la planta de la clorosis férrica, por ejemplo. Es pobre en componentes orgánicos y en nitrógeno y es muy porosa, con lo cual retiene muy bien la humedad. Eso yo creo que antes me habéis escuchado, ¿no? Hablar de la humedad, sí. Estas son las variedades autorizadas: Palomino, Pedro Jiménez y Moscatel, las que se encuentran, bueno, sobre todo Palomino para los vinos de Jerez, Moscatel para el Moscatel de Chipiona, está más situado cerca de la playa, y Pedro Jiménez se da poco en esta zona porque en los años 80 tuvo algún problema de sanidad que, bueno, se partían los sarmientos, no sabían muy bien por qué, pero ahora se está volviendo a plantar y parece que está yendo mejor. Esta es la característica del palomino: son racimos grandes, es una piel dura.
contenido de azúcar promedio de unos 11 bomé, que son 11 o 12 grados de alcohol, una acidez total baja, de 3,7 gramos litro en ácido tartárico. Y el moscatel pues es más frecuente en la zona de la costa, en Arenas, que está muy buena, en la zona de Chipiona es donde es famoso. Se usa tradicionalmente para hacer vinos dulces y sube un poco más de grado y mantiene un poco más de acidez total. Esta es otra de las características de la zona, que es la poda en vara y pulgar. ¿Veis? Está la cepa. A la cepa se le dejan dos brazos. En un brazo se va a dejar una vara donde van a salir los sarmientos del año con todas las uvas, y en la otra se deja solo un pulgar de donde sale un sarmiento solo, que va a ser la vara del año siguiente. Al año siguiente esto se va a podar por aquí, se va a dejar el pulgar en este lado y este sarmiento de este año va a ser la vara del año que viene, ¿vale? Esta es una poda muy tradicional, ahora mismo se está usando poco, solo en algunas viñas viejas. Lo que se está plantando nuevo y joven ya se pone en espalderas y en doble cordón. Esto también estaba en espalderas porque aquí, como veis, esto se aguantaba antiguamente con unas horquillas de ramas de pino, pero eran un desastre porque cuando venía el levante o el poniente se caían y estaba siempre en el suelo y era muy trabajoso para el viticultor que tenía que estarlas levantando. ¿Veis? La vara, el pulgar y los emparrados. Los emparrados en esta zona son antiguos. Yo creo que en los años 60 ya había espalderas que aguantaban, en vez de usar estas estaquillas, se aguantaban ya en espalderas con una altura de unos 60 centímetros. Esta es otra cosa muy interesante, veis estas colinas que hablábamos, estas pendientes, esto se llama aserpiado. Esto es lo que hacemos después de la vendimia para aprovechar al máximo esta esta lluvia que está cayendo. Porque, como os he dicho antes, son 300 días de sol al año, con lo cual llueve, todo lo que llueve, llueve en 60 días y hay días que llueve 20 litros, 30 litros. Si no hiciéramos esto, el agua se escurriría hacia abajo y se iría rápido, de manera que no penetraría dentro de la tierra. Hacemos esta especie de piscinitas para hacer que el agua penetre dentro del suelo. Está el suelo muy bien labrado y además pues se forman aquí unos charquitos que va a hacer que el agua vaya hacia el interior. Esto es muy propio de la zona. Monse, Normalmente se plantan, dime. me preguntaron por aquí qué cantidad o qué porcentaje tienes de barros o de arenas dentro del mismo marco, si es muy alto, muy bajo dentro de las albarizas. No, los barros están fuera de las albarizas, no están dentro de Jerez Superior, ¿vale? Es todo albariza lo que es Jerez Superior. Vale, fantástico. Y preguntaron que qué era un pago. Ya les más o menos expliqué, pero explícale tú. Vale, un pago es como una subzona dentro de la denominación que tiene unas características determinadas por el suelo y por la orientación o por la cercanía al mar. Entonces, se sabe que el pago de Balbaína, los mostos, los vinos, casi siempre tienen una finura que antiguamente se elegía prioritariamente para hacer finos, por ejemplo. O el pago de Carrascal, que es un pago más al interior, pues eran unos mostos más corpulentos, que se usaban pues, para hacer vinos más de crianza oxidativa, o un tipo de fino con un poco más corpulentos también. Bien. ¿Vale? Vas a explicar un poco más adelante crianza oxidativa y crianza Sí, biológica, ¿verdad? Bien, fantástico. sí, Nada sí. más eso. Igual estoy yendo un poco lenta, no sé cómo voy de tiempo. Nada, tú Sí, tranquila. Mientras tú veas que se quedan dentro, tú sigue. vale. Vale. Entonces, bueno, esto es lo que plantamos de 3.000 a 4.000 plantas por hectárea y se producen unos 9.500 kilos por hectárea de uva palomino para Jerez. Estoy hablando aquí. Vamos a la vendimia, vendimiamos, aquí lo tenéis, vendimiamos la mitad a mano, la mitad ya es mecanizada, cada vez hay más de mecanizada y menos a mano, y vamos prensando según calidades. Aquí tenéis, esto es Gibarbín, esa planta de vinificación que hemos visto antes, este es un mosto fermentando. Tenemos depósitos de grandes dimensiones, muy bien pensado para elaborar vino blanco de uva palomino, con muy poca oxidación del mosto. Enfriamos el mosto, desfangamos, fermentamos de forma controlada y tenemos una levadura autóctona seleccionada, que hicimos la selección hace muchos años. O sea, la levadura que nos venía del viñedo la tenemos seleccionada y esa es la que cada año usamos para fermentar. Esta es la fermentación alcohólica
normal de cualquier vino blanco, que coge las levaduras Saccharomyces cerevisiae, cogen el azúcar, lo transforman en alcohol más carbónico y el resultado es un vino blanco de uva palomino, ¿vale? Una vez terminamos el vino blanco, abajo quedarían el vino en claro, quedaría aquí en mitad del depósito, caerían las lías de fermentación y arriba es donde ya aparecería el velo de flor. Eso es si lo dejáramos en el depósito, pero lo que hacemos es que lo llevamos a la bodega y ya vamos a hacer la selección para el vino de Jerez, ¿vale? Estamos hablando ya qué vamos a hacer para hacer una manzanilla o un fino o bien un vino de crianza oxidativa. Entonces hay una clasificación sensorial donde vemos que los vinos pálidos y ligeros los destinaríamos a fino o a manzanilla y los vinos más estructurados a oloroso. De manera que en el encabezado, porque todos los vinos van alcoholizados, eso ya nos dividiría la alcoholización. Los finos y manzanillas se encabezan hasta 15 grados, o sea, añadimos alcohol hasta 15. Si tienen 12 de fermentación, pues añadimos 3 grados más. Y los olorosos se encabezan hasta, yo no lo veo, hasta 18, ¿vale? Donde ya no habrá ninguna actividad. 18, el vino ya es estable microbiológicamente y no solo sufre la oxidación. Aquí tenéis un resumen más o menos de cómo sería una elaboración. O sea, recibiríamos la uva, la primera prensada de la yema, de la uva, el mosto yema, el mosto flor, que es lo que drena casi sin presión, de manera que no tiene muchos taninos. Daría como resultado, con una fermentación cuidadosa, temperatura seleccionada, levaduras autóctonas, daría lugar a vinos jóvenes, tipo Castillo de San Diego, nuestro blanco de palomino, y una fermentación que no hace falta que sea a tan baja temperatura, porque no me hacen falta los aromas primarios ni secundarios de fermentación, ni me hace falta mantener carbónico. Con una adición de alcohol, aquí a 15 grados de alcohol, lo podríamos llevar a Sanlúcar para hacer un sistema de criaderas y soleras cuyo resultado será una manzanilla, ¿vale? Si parto de unos vinos más oscuros o más estructurados porque han tenido un poco más de contacto con la piel y tienen un poco más de taninos, pues tendríamos el vino base o el mosto base adecuado para hacer un oloroso. Lo que pasa que aquí, ¿qué hacemos? Alcoholizamos hasta 18 grados y tenemos el mismo sistema de criaderas y soleras, pero con las botas llenas, no estamos dejando el espacio para que crezca el velo, y esta crianza es una crianza físico-química, es una oxidación y una concentración por evaporación durante todo el tiempo de crianza que da como resultado un oloroso, ¿vale? Entonces, en Jerez estos son los dos tipos de crianza, en Jerez y en Sanlúcar. O sea, en Sanlúcar para la manzanilla y en Jerez para el fino es crianza con velo de flor, y la otra crianza que hay es sin velo de flor y crianza oxidativa para dar como resultado oloroso. Y ahora me preguntaréis qué es un amontillado. Entonces, un amontillado es la combinación de los dos procesos. Un amontillado sería un vino de crianza biológica que ha terminado su proceso como manzanilla, o sea que ya está saliendo por la solera, y en vez de embotellarlo como manzanilla, entra en otra solera donde ya irá a 18 grados y encima va a tener un proceso de oxidación y de concentración, de vejez. De manera que el resultado no será un oloroso porque no partía de un vino blanco, sino que partía de una manzanilla y el resultado será un amontillado. ¿Vale? Pero los dos tipos de crianza, nosotros lo que hacemos en crianza es o biológica o oxidativa. ¿De acuerdo? Entonces podemos seguir hablando sobre esto. ¿Veis? Aquí tenéis los distintos tipos, los distintos colores que pueden tener los vinos de Jerez. Según hayan tenido a 15 grados, el vino mantiene la flor, la crianza biológica, la flor protege al vino de la oxidación y normalmente tenemos los vinos pálidos, más o menos pálidos según sean más jóvenes o menos jóvenes. Y la otra es ya los vinos de crianza oxidativa, que estaríamos, esto sería por ejemplo, esto sería un oloroso, esto puede ser un moscatel y esto un Pedro Jiménez, todo de crianza oxidativa. Y estos vinos de aquí en medio pues serían seguramente amontillados, o una manzanilla vieja, por ejemplo, puede tener este color, y estos colores también son típicos de los amontillados. Cuando yo tengo una manzanilla que después se va a oxidar para dar un amontillado, pues me van a quedar con estos tonos de color. ¿Vale? Y aquí
vamos a empezar a hablar de velo. O sea, las levaduras son, aquí tenéis una foto de una bota nuestra. Yo cuando voy a hacer la selección de la manzanilla esta en rama que os contaba, que hacemos sacas estacionales, procuro hacer fotos de los velos. Y bueno, la verdad que son muy curiosos y muy bonitas. Y hay de todos los colores y de todos los tipos. Ahora vais a ver algunas. ¿Qué pasa en una bota que tiene velo? Pues que naturalmente cuando traemos el vino a Sanlúcar aparece un velo de flor. La flor es una levadura, tenéis aquí algunas fotos de las saccharomyces. Estas levaduras están en las botas, de manera que cuando metemos el vino en las botas y lo dejamos, aparece naturalmente y ya es la levadura que queremos, porque es la que está en todo el medio. Y además tenemos 15 grados de alcohol, que eso nos ayuda a mantener esta levadura y que todos los demás microorganismos que también están, pues que no puedan vivir en ese velo, ¿no? Como bacterias acéticas o bacterias lácticas o bretanomices o muchas otras, ¿no? Entonces, para eso tenemos los 15 grados. ¿Y este velo qué hace? Pues este velo, estas levaduras no saben nada de vino, solo nacen, crecen, se reproducen y mueren, pero en la superficie del vino. Y para crecer lo que hacen es alimentarse de nutrientes del vino, de manera que van modificando y sustrayendo algunas sustancias que tiene el vino, como por ejemplo los azúcares. El resto de azúcares que quedan de fermentación, la levadura se los toma, con lo cual el vino es muy seco porque no están esos azúcares, pero es que además ataca a la glicerina que se produce en la fermentación. Entonces la glicerina, que es un sabor un poco dulce, untuoso, que normalmente está del orden de 6 gramos, por ejemplo, en un vino terminado, pues en una manzanilla se va a cero, porque la levadura con el tiempo la consume como una fuente de carbono para su metabolismo, de manera que son vinos muy, muy secos. También, ¿qué hace? Pues ataca el alcohol. Las levaduras resisten los 15 grados de alcohol, pero no están cómodas, intentan metabolizarlo también y producen etanol, lo oxidan a etanol. De manera que tenemos esa nariz punzante que es característico de las manzanillas. Los que tengáis solear, pues es esto que percibís, lo primero que percibís, que es este olor como de manzana asada, que es punzante, ese es el etanol, es el alcohol oxidado, pero no por una oxidación porque ha estado abierto el vino, sino porque la levadura lo ha transformado. Es una oxidación mucho más rica, porque no solo ha hecho etanol, ha hecho muchas más otras cosas que hace que tengan esta intensidad y toda esta complejidad, ¿no? El vino, esta riqueza. Monse, ¿Vale? te interrumpo 2 segundos. Dime. A ver, tengo 2 preguntas. Una que se pasó, no quise interrumpirte, que el alcohol vínico para encabezar, me imagino que lo hacen en una destilación de uva palomino exclusivamente. No tiene por qué. Vale, Porque es un alcohol muy rectificado, es un alcohol a 96 grados. Entonces no tenemos ninguna incidencia de... Es alcohol vínico, por supuesto, pero no tiene ningún recuerdo ni de la uva de dónde viene ni del origen, porque es solo para subir ese 3% para llegar a 15 grados. perfecto. Me imagino que la otra uva es Airén, ¿no? La que se utiliza. Es aire normalmente, sí. Bien, fabuloso. Y otra pregunta es, ¿en qué momento empieza el velo dentro de la barrica? El velo está siempre. Ahora hablaremos del sistema de criaderas y soleras y vais a entender más eso, pero está siempre, lo vais a ver. ¿Veis este velo que hay aquí? Esto está siempre. A veces, ahora veréis algunas fotos, se rompe, se vuelve a formar, pero está siempre. De manera que cuando hacemos una saca, sacamos el vino y rociamos con vino nuevo que no tiene velo. Al cabo de 3 días ya está el velo otra vez, porque además procuramos no romperlo. Bueno, pues estábamos hablando de la transformación, ¿no? Entonces, toda esta transformación que hace la levadura va a dar como resultado lo que tenéis en la copa. Para transformar de un vino blanco de uva palomino, si lo tuviéramos aquí, a esto que estáis probando, hace falta 6 años. Entonces, es un proceso lento, pero la transformación es enorme. O sea, realmente aquí el trabajo del enólogo es poco. El trabajo del enólogo es intentar que las levaduras estén tranquilas, contentas y felices, porque son ellas las que hacen el vino. Nosotros tenemos que poner las buenas condiciones de vinos, tiene que ser un vino sano, que no tenga problemas microbiológicos, que la uva haya madurado bien, o sea, que todo esté bien, pero la verdad que el salto a esto lo hace la levadura.
y ya os voy a pasar fotos de velos, que me encantan a mí estas fotos. Hacen unas formas, ¿veis? Esta es la bota, ¿eh? Está hecha por el agujero de la bota con el teléfono. Y hay desde velos de este estilo, este es un velo, no recuerdo bien ahora sí, pero puede ser como de primavera, ¿eh? Pero mirar este, es que es fantástico. Es como, no sé, son unas hebras tiernas, es como una nata, como una nata de la leche, ¿no? Es fantástico ver que esto está tan bonito y tan limpio y está tan bueno cuando lo pruebas, ¿no? Y es de forma natural en esta bodega que te veo aquí detrás que tienes tú, ¿no? Donde están las botas abiertas, todo de madera, todo muy tradicional y sin embargo el vino está limpio, la levadura está blanca, la verdad que es maravilloso. Yo sé que algunos de vosotros habéis venido aquí, pero vamos, os invito al que no, porque es un espectáculo venir aquí a ver esto, sobre todo en primavera. Ahora empieza la buena época para catar los vinos están fragantes, la levadura está cómoda. Yo creo que le llaman flor y en primavera es como un florecimiento del velo, ¿eh? ¿Lo veis por esta zona de aquí? Es que parece tela, es una preciosidad. Miradlo aquí más de cerca, ¿eh? Parecen hebras, es la misma foto, más de cerca. Este es otro velo, hace como, mira, ¿veis? Aquí la bota está vacía, ¿lo veis? Esto está tomado por el agujero de delante y entonces yo lo que estoy viendo aquí delante es la bota vacía, está el vino sacado, pero se mantiene el velo, ¿eh? Este es un velo pues más fino. Es como Esto si es un vieran velo, la bota por la parte de encima, por el sí, agujero y ahí por ahí sacan la fotografía. sí, eso es. Esta está llena y está ahí el velo, que tiene otra característica distinta. Este es otro velo, este es otro velo. Esta también está vacía, ¿lo veis? Que también tiene aquí la parte negra. Esta es la parte de la bota donde no hay vino. Cuando lo llenen de nuevo, volverá a subir hasta aquí arriba y veremos como las fotos anteriores. Entonces, mirar este velo es de noviembre. Me acuerdo porque era impresionante la cantidad de velo que había. Esto es como migas de pan de la cantidad de velo, ¿lo veis? Era como, no sé, era impresionante, estaba bien impregnado, bien húmedo y acababan de sacar el vino y se ve por aquí de haberlo aspirado, pero como enseguida cierra de la cantidad de velo que hay. Y sin embargo mirad, esto os lo he querido poner, esta es una de las botas de esta manzanilla que ya tiene 8 años. Claro, ¿qué pasa? Que cuando hacemos el sistema de criaderas y soleras, que lo tenéis aquí, ¿vale? Nosotros pondríamos el vino, imaginaros que empezamos un año y ponemos el vino en estas botas de aquí abajo, todos de la misma edad. Al año siguiente pondríamos el vino en estas botas de aquí y al tercer año pondríamos el vino nuevo, el vino de la vendimia, lo pondríamos en estas botas de aquí. ¿Vale? Al cabo de 3 años, que ya este tendría 3 años, la levadura habría ya cambiado el vino de forma suficiente para percibirlo como una manzanilla. Ya el Consejo Regulador a partir de 2 años dice que eso ya se puede clasificar como una manzanilla. 2 años pueden ser 3 o 4, o sea, los caracteres plenos de manzanilla aparecen sobre los 4 o 5 años, ¿no? Ya con riqueza. Pero bueno, en este caso, por ejemplo, si quisiéramos ya podríamos vender porque el vino tendría 3 años y haríamos una saca de este vino para el embotellado. De las soleras haríamos una saca, esta es la solera, la primera criadera, la segunda criadera. Entonces haríamos una saca para embotellar y este vacío que se ha generado aquí lo repondríamos de la clase anterior. ¿Vale? Y este vacío se repone de un rocío de la tercera. Y el vino del año, que llamamos sobre tablas, o sea, cuando ya el vino del año tiene el alcohol añadido, ya tiene 15 grados, se llama sobre tablas. Y el sobre tablas vendría a rociar y a completar. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que la levadura está siempre recibiendo vino fresco. La levadura, como os he dicho antes, no tiene ni idea de vino, ni de Sanlúcar, ni de manzanilla. Pero, ¿qué pasa? Que está alimentándose de los nutrientes que tiene el vino, pero llega un momento que se le terminan los nutrientes a los que está acostumbrada. Y entonces lo ideal para seguirla manteniendo viva es sacarle parte de ese vino y ponerle vino más joven que tiene los nutrientes que ella ya se ha tomado. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando esto lo extendemos, por ejemplo, solear son
son 10 criaderas, ¿vale? 10 criaderas que la levadura se va especializando cada vez a ese nivel de nutrientes. Pensar que la criadera más vieja, los nutrientes son mucho menores que la criadera más joven. La levadura de la criadera más joven no podría ni vivir en la criadera más vieja, pero en la criadera más vieja hay una levadura que puede hacer algo, que es esa tan débil que habéis visto en el velo último. ¿De acuerdo? Ya ahí el vino está muy empobrecido en nutrientes. Nosotros ya queremos que esa manzanilla empiece a oxidarse porque va a ser la base para el amontillado y ya la pobre levadura no puede más. Entonces, cualquier cambio de temperatura, cualquier cambio de humedad, cualquier cosa hace que el velo esté tan tenue, pues desaparezca, tenga muchos agujeros y el vino está empezando a madurar hacia un amontillado. Y entonces cambia el color y se va poniendo más dorado, ¿eh? Nunca rojizo, que es el rojo. Los tonos rojos serían de oxidación y el dorado es de una buena evolución hacia un amontillado. Monse, ¿Se una ha pregunta. entendido? Sí, Hablabas de las 10 criaderas que tienes para el solear. sí. ¿Cada cuánto tiempo bajas, haces la saca y el rocío para bajar de la tercera criadera a la segunda, de la segunda a la primera? Y así, si tienes 10 criaderas, ¿cuánto tiempo vas a tardar para bajar de criadera en criadera hasta llegar a la solera? Mira, hacemos una saca hacemos entre 3 y 4 sacas todos los años. Entonces, es cada 4 meses, más o menos. Y tardamos en rociar todo el sistema dependiendo un poco del trabajo que tengamos. Esta es una bodega que necesitamos mucha mano de obra porque todo esto es ir bota a bota a sacar el vino y bota a bota a rociar. Y os he contado antes que tenemos 25.000 botas en crianza biológica. Entonces hay que ir a cada una 4 veces al año a sacar y 4 veces al año a rociar. Entonces, es muy importante la gestión del personal y esa es parte del trabajo, que es otra manera de hacer el vino, ¿no? Entonces, intentamos hacerlo lo más rápido posible. En solear, por ejemplo, tardamos cerca de un mes en hacer todo el corrido. Sí, Claro. gracias. Quería que entendiera, porque de repente la gente no entiende el tiempo y el trabajo que lleva detrás hacer una manzanilla con estas 10 criaderas que estás hablando. Es trabajo muy constante, bien hecho, de bodega, mano de obra muy capacitada Se me ha y bloqueado. ¿Muy constante? muy constante, y con mano de obra muy capacitada, porque si no el resultado se empieza a ir al vino que tú no quieres, ¿no? Entonces, por eso quería un poco que les explicaras por qué tan importante es el trabajo también de bodega y de hacerlo así, ¿no? Es muy importante y la gente que está trabajando aquí es gente de Sanlúcar que llevan toda la vida trabajando aquí, muchos de padres a hijos y de hijos a nietos. O sea, yo tengo a trabajadores que están en la tercera generación y llega el nieto, un chico joven con muchísimas ganas de saber y su padre en casa le cuenta cómo tiene que hacer las cosas. O sea, es algo muy bonito porque ellos mismos lo viven, ¿no? Entonces, pensar que nosotros desde la parte técnica no podemos estar detrás de cada bota viendo qué es lo que le pasa. Aún y así, hay una persona del departamento técnico que huele todas las botas una vez al año buscando desviaciones y las marcamos y les hacemos seguimiento. O sea, es un trabajo arduo. Pero es muy importante que el trabajador sepa lo que tiene que hacer, que no puede rociar de cualquier manera, porque si me hunde todo el velo o lo aspira cuando aspira el vino, va a tardar más el velo en salir, va a salir igualmente, pero va a tardar más. Entonces no estoy aprovechando al 100% todo el tiempo, ¿no? Y eso es cada uno en su trabajo del capataz también, que es el que está revisando el trabajo de ellos, pero bueno, es algo muy tradicional y que ellos, el que tiene interés, saben hacerlo bien. Muchas gracias, Monse. De nada. Bueno, voy a seguir. Ay, ¿qué ha pasado? ¿He ido para atrás? Perdón, ¿eh? No sé por qué he ido para atrás. Estoy aquí. Vale. Sí. Entonces, bueno, es muy importante
las bodegas, ¿vale? Y ahora voy a hablar un poco del Monse, ambiente. dale Dime. presentación, ya, ya, Sí, gracias, sí, sí. era eso. Entonces, todo este trabajo de velo se lleva a cabo en las bodegas y es muy importante la bodega y la localización dentro de Sanlúcar porque esta levadura, o sea, todo lo que haga que la levadura esté cómoda y viva, todo lo más, todo eso va a hacer que la riqueza esté en el vino. Entonces, todo lo que hemos hablado hasta ahora, pues que se hagan los movimientos de vino, que los trabajadores hagan bien su trabajo, que no estiren el velo, que el velo esté presente el más tiempo posible, que el vino sea suficientemente estable y que esté bien para que la levadura y para que el resultado esté bien. Claro, a la levadura le influye mucho la temperatura y la humedad de donde vive. Entonces, tenéis que pensar, o sea, los edificios que se construyen, a ver, todo este proceso se empieza a conocer a finales del siglo XVIII, se empiezan a conocer los vinos de velo. Entonces, pero en Jerez hace 3000 años que se hacía vino, o sea, las bodegas eran las que había y en esas bodegas se empiezan a trabajar con velos. Pero a finales del siglo XVIII empiezan a entender qué es lo que tienen que hacer para que hay edificios que crían mejor que otros edificios. Entonces empiezan a entender el porqué. Y llegan a un momento, 100 años después, llegan a construir algunos edificios con todo aquello que ellos piensan que es adecuado para que la levadura esté cómoda. ¿De acuerdo? Y ahora podemos hacer un repaso. Veis aquí, por ejemplo, se aumenta la altura del techo de los edificios para que haya mucha superficie de aire, mucho volumen de aire, que sea muy lento de calentar y muy lento de enfriar en el año para que la levadura no esté sometida a cambios bruscos de temperatura. Entonces el techo de las bodegas se hace más alto, aumenta el espacio para el aire disponible que hay dentro de las bodegas. Y también depende mucho de la zona en la que estemos. Hemos dicho antes que cuanto más al sur, más incidencia del viento de levante tengo, caliente, y cuanto más al norte, más incidencia del viento de poniente. Imaginaros en Sanlúcar, que estamos en el norte y además tocando al agua, ¿no? Si hacemos un zoom sobre Sanlúcar, veréis esto muy curioso, ¿veis? Esta es la ciudad, y si veis toda esta parte verde que hay por aquí, esto es un talud, es un barranco, de manera que Sanlúcar tiene dos barrios, el barrio alto, aquí, y el barrio bajo, aquí. ¿Vale? Este barrio bajo está a la altura del nivel del río, de la playa, y el barrio alto está por encima. Pues, ¿veis? Aquí, este es el barranco, y el barrio alto está aquí, y este es el barrio bajo. Entonces, Barbadillo, tenemos los edificios en primera línea del barrio alto, están aquí señalados en rojo, y si hago otro zoom, lo veis. ¿Lo veis? Esto es lo mismo que estaba señalando antes. Todo esto, claro, necesitamos mucha extensión de bodega para poder mantener todas estas botas a este sistema de criaderas y soleras, de manera que el vino se va moviendo por la ciudad, porque tengo una criadera, por ejemplo, solear, pues empieza en Bonanza, que está cerca del río, luego viene a Otaola, que es esta parte de aquí, todo esto es una bodega que se llama Otaola, después va a San Roberto, que está aquí. Después va a la Arboledilla, que es en la bodega que nos vamos a fijar, que esta es la que está construida para criar, o sea, desde su primer momento está construida sabiendo todo lo que hay que poner para una buena crianza, y después pasa por la bodega Pastoras y termina embotellándose y saliendo de esta zona, ¿no? Entonces el vino se mueve por la ciudad, lo movemos en camiones, hay algunas zonas que tenemos tuberías, pero veis, todo esto es Barbadillo, todo esto que os señalo aquí, toda esta bodega, todas estas bodegas de aquí, esta de aquí también, esta de aquí, este trozo de aquí también, y todo este núcleo de aquí también. ¿Vale? Y esto está, habéis visto antes los árboles, estamos en primera línea del barrio alto, de manera que tenemos el efecto del mar, si vemos la anterior, ¿veis? El mar está aquí y nos llega directamente el poniente. Cuando hace un poco de brisa fresca por la tarde, enseguida entra dentro de las bodegas. Están las ventanas abiertas y entra el aire fresco que refresca perfectamente. Y también, bueno, influenciamos un poco la arquitectura de la calle, ¿no? Tú vas por la calle y lo que ves son bodegas de Barbadillo, ¿no? Esta es la zona de elaboración.
Y si entramos en una de ellas, esto por ejemplo es la oficina, donde tenemos en el primer piso, es la Casa de la Cilla, en el primer piso están las oficinas, pero este es un ejemplo de bodega antigua, es una casa con un patio central y aquí, en este lado, que no se ve, aquí hay una bodega, que es las bodegas antiguas, que lo que hay dentro es esto, ¿vale? Estas eran las bodegas antiguas, era como el granero o donde almacenaban las cosas, ¿no? No era una bodega pensada con altura. Mirar la diferencia con lo que tiene Jesús detrás, ¿no? De la altura de techos. Pues aquí estos eran vinos para guardar, pero no se pensaba en velo y era de lo que se disponía, ¿no? Después empiezan a hacerse este tipo de bodegas donde ya hay un poco más de altura, pero siguen siendo no bodegas pensadas para velo. Y aquí, por ejemplo, esta bodega, que es del finales de los años del siglo XVII, en esta bodega se adapta para tener manzanilla haciéndole este soportal, por ejemplo. Esta fachada, esta bodega es cuadrada, ¿no? Tiene 4 lados, esta es una, este lateral y otro en la parte frontal. Pues esta nave le toca el sol de la tarde. Entonces el sol de la tarde calentaba más esta nave que las otras, la manzanilla no era igual que en las otras naves y se le pone este soportal para evitar que el sol toque dentro y caliente la pared y el vino salga distinto. Y también se ponen este tipo de árboles, que aquí no se ve, pero en estas ventanas de los laterales todo el patio está rodeado de nísperos, que son de hoja perenne, y entonces evita que el sol, en su movimiento en el día, pues entre dentro de las ventanas. Porque la ventana tiene que estar abierta, tiene que permitir que circule el aire. Es muy importante que haya circulación de aire. ¿Veis? Estas son bodegas antiguas que con las parras también se evita que entre el sol directo, las parras estas en los patios, pero que hay aireación. Esta es otro ejemplo antiguo y veis aquí, esta es la arboledilla. Mirad qué altura de techos. Aquí hay 12 metros en la parte central de techo. El techo está a 12 metros del suelo. Mirad, aquí está la andana a 3 escalas y parecen pequeñitas, ¿no? Es mucho más alto. Pues vamos a centrar fuera otra vez. Perdón. Es que no lo veo, no me doy cuenta. Digo que vamos a centrarnos en la arboledilla, que es la bodega que está pensada para la crianza biológica. Aquí pensar que el norte está aquí, esto es norte, esta es la parte que da al mar y aquí es la parte de levante. Mirar cómo en la parte de levante es donde tiene estos árboles. Estos árboles son la mayoría Ficus benjamina, que tienen no sé cuántos años y son árboles enormes, súper frondosos, que evitan que el viento de levante entre por todo este lateral, ¿de acuerdo? Y sin embargo, la parte de poniente tiene este pasillo que hace que el viento de poniente entre por todo este lateral. Y ahora lo vais a ver. ¿Lo veis aquí? Los árboles. Si yo hago esto que hace Google, ¿no? Que te sueltas aquí, si cuando caemos aquí, esto es los ficus estos benjamina, que son enormes, que tapan todo el lateral, y esta es la parte de levante de esta pared. Mirad que aquí solo hay puertas y no hay nada más en la pared está tapiada. Y ahora vamos a entrar dentro de la bodega. Y esto es lo que hay dentro de la bodega. Esta es la otra fachada, la fachada que da al río. Esta es la que da a los árboles que veíamos y la foto está tomada desde la fachada que no tiene ventana. ¿De acuerdo? Entonces es una bodega que es muy alta, está protegida del levante por los árboles, la fachada de levante no tiene ventana, está tapada, pero el lateral de enfrente tiene estos rosetones que están completamente abiertos. Mirar cómo se ve desde dentro. La parte oscura, sombría de la zona de levante, que es más caliente, que se evita que entre el aire directo, y sin embargo la parte del río se ve la luz, entra la luz porque entra más el aire y tiene incluso ventanas, ¿no? Eso sería si estuviéramos andando hacia la parte de poniente. Esta es en la parte de poniente que vemos que hay luz y que se puede trabajar bien. Y el vino que se cría aquí, de aquí sacamos eso que os he comentado que era la arboledilla levante y la arboledilla poniente. Esta es la parte de poniente y el vino que se saca de aquí es un poco esta imagen. Es un vino más fragante, más alegre, muy salino, muy franco, muy cómodo. Y sin embargo, el de la parte
esto, si me doy la vuelta y miro al otro lado, es la parte más oscura. Y aquí el vino está más denso, está más amargo, está como más cerrado, ¿no? Siendo el mismo vino que saco y rocío 4 veces al año. Entonces es un vino en movimiento dinámico, pero como siempre dejamos parte del vino, pues eso es el que va separando y lleva, bueno, esto lleva 20 años funcionando así. Entonces, claro, se va acumulando el carácter de la zona, se va acumulando en cada una de las botas. Y esta ya es la última diapositiva. Esto es como tengo que sacar el vino de la zona oscura, que es difícil de ver y de trabajar ahí porque no entra la luz, ¿no? Y está al abrigo de la parte de los vientos que no nos interesan, ¿no? Entonces, bueno, os he querido enseñar un poco con todas estas fotografías y con todas estas explicaciones, es como haber dado un paseo por la bodega, ¿no? Para entender un poco más por qué estos vinos son como son, ¿no? Que si los vemos en la cata, yo creo que son vinos excepcionales, porque si tenéis oportunidad de probar un vino de uva palomino, es un vino que es rico, es sencillo, pero tiene mucha sapidez. O sea, es un vino que en la boca se comporta muy bien porque llena con sabor, pero es fácil de entender, es amable. El antiguo director técnico, que era un poco poeta, decía que era un vino educado, porque respetaban los sabores. Entonces tú pruebas un vino de uva palomino y te puedes comer lo mismo un pescado frito que un arroz con mucho sabor, que te está ayudando a desestresar la boca, pero no cambias de sabor de lo que estás tomando, sino que respeta el plato. No es otras variedades, voy a decir que en España está muy de moda, tipo verdejo, por ejemplo, o tipo, bueno, Sauvignon Blanc un poco mejor, pero el verdejo yo lo encuentro, entra en la boca y está el verdejo, ¿no? O sea, cambias un poco de... Y el palomino, ¿no? El palomino es toda amabilidad, sigues saboreando la comida y no te está limpiando la boca para ser el protagonista, ¿no? Entonces, esta amabilidad que tiene, cuando se combina con el trabajo de la levadura, aparece esta fuerza y esta riqueza, pero que sigue siendo amable, y que hace que vinos que tengan como 6 años de crianza de una uva blanca en botas, que con solo el hecho de que la levadura está viviendo en la superficie, se transforma de esta manera, ¿no? Pero sigue siendo pálido y sigue estando vivo. Después de 6 años una uva blanca, un vino blanco después de 6 años está ya muy maduro, ¿no? Y sin embargo una manzanilla sigue estando fresca y sabrosa, ¿no? Entonces es un poco como un milagro, ¿no? Yo a veces estoy trabajando aquí en la bodega y es como que estoy contemplando la naturaleza, ¿no? Es haber adaptado lo que hace la naturaleza a un resultado que me parece excepcional, ¿no? Y es muy satisfactorio. Yo creo que estos vinos es un poco difícil de comprenderlos porque tienes que tener como una experiencia previa bebiendo vinos antes de que te guste de verdad una manzanilla y puedas beberla continuamente, pero una vez te acostumbras es difícil después beber otra cosa. Así que a mí me ha pasado, por ejemplo, yo bebo menos tintos desde hace un tiempo. Los blancos sí, pero la riqueza que hay en los vinos de Jerez es difícil de comparar, ¿no? De conseguir de otra manera. Claro. Monse, si dentro de los vinos de Jerez que nos venías comentando, tienes un fino, tienes una manzanilla, bueno, de Jerez no, pero la manzanilla de Sanlúcar, como bien lo comentabas. ¿Qué diferencia hay entre un fino y una manzanilla? Porque, claro, la gente dice, bueno, es el mismo sistema, es la misma uva, pero tanto cambia un lugar como Sanlúcar de Barrameda a Jerez para elaborar. ¿Cuáles son estos cambios para ti? Mira, la verdad que hay muchos cambios. Hay muchos cambios, pero es cierto que los vinos no son tan y tan distintos, sobre todo cuando no tienen el tiempo suficiente. O sea, si yo parto de la misma uva y el mismo vino y me llevo una parte a Sanlúcar y una parte a Jerez, que lo puedo hacer perfectamente, y me espero 6 meses, y estoy exagerando, el vino va a ser prácticamente el mismo, ¿no? Ya cuando me espero 4 años, 5 años, ya ahí es donde se notan los cambios, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos cambios? Los cambios es
es, es realmente la actividad de la levadura. A ver, la verdad es que los vinos sí son distintos en cuanto a caracteres organolépticos. Yo cuando pruebo un fino, yo veo muy claro el carácter de almendras, de frutos secos. Es más punzante que una manzanilla y hay una nota de frutos secos muy clara que en una manzanilla no la vemos tan clara. Una manzanilla es más iodada, es más salina, es más el recuerdo cuando llegas a Sanlúcar y te bajas del coche que huele a mar, huele a sal, es un poco esa sensación. Y no estoy diciendo que sea la sal del aire del mar que está dentro del vino, pero es un poco esa amabilidad, esa suavidad, ¿no?, que está en el vino. Es un poco más vacía en la boca, es un poco más tierna, más blando, hay más suavidad. El fino es más vigoroso, más nervioso. Y está muy bueno, ¿eh? Tiene una potencia excelente, ¿eh? O sea que, y nosotros en la manzanilla no la tenemos, es más fragante. Entonces, viendo que los caracteres de verdad son distintos, pensando qué es lo que puede hacer esto y sabiendo qué es lo que hace la levadura, yo pienso de verdad que la actividad de la levadura en Sanlúcar es más alta, o como queramos llamarlo, más extensa o más en el tiempo que en Jerez y que es responsable de esos cambios. Otra de las características, por ejemplo, también es que en Sanlúcar habitualmente las bodegas son más pequeñas, no como empresa, que también, sino como edificios. Por ejemplo, nosotros para 10.000 botas más o menos que tiene Solear necesito más o menos 10 criaderas. ¿Por qué no tengo un edificio donde entren las 10.000 botas y pueda poner 3 criaderas solo? Entonces estamos como obligados, pero es algo que se ve en Sanlúcar de muchas criaderas y de vinos que pasan por muchas criaderas, con lo cual la especificidad de la levadura que hablábamos antes a cada nivel de nutrientes de vino es mucho mayor. No le estás pidiendo que se tenga que acostumbrar a un rango tan alto y el movimiento de vinos entiendo que también es mayor, o sea, sacamos más y rociamos más por este motivo. O sea, en los mismos, si yo estuviera 6 años en un proceso con menos criaderas y 6 años en un proceso con más criaderas, estoy aireando mucho más en un proceso de muchas más criaderas. De manera que la levadura recibe, ese aire es básico para la levadura para reproducirse. Entonces, eso unido a que la temperatura es más cómoda, que hay más humedad, tengo menos días de levante, pues todo eso hace que el resultado sea distinto. Pero ahora no podemos decir es por esto. Y además la diferencia está en que tenga esta sustancia, que uno la tiene y la otra no la tiene. Eso es difícil. Sí, correcto, gracias. Me están comentando aquí que si tienes algún comentario por el efecto Sherry. Me imagino que están hablando de la venta de todos estos productos en Inglaterra. Entonces, me comentan aquí que si nos puedes decir algo de qué efecto tiene este efecto Sherry sobre Inglaterra, me imagino yo. No sé muy bien a qué se refiere. Por ejemplo, en exportación. Sí, me imagino, la pregunta es así como tal, ¿no? Que si podías hacer algún comentario del efecto Ya. Sherry. Pero bueno, me Bueno, imagino mira, yo que es el efecto que tiene todos los vinos de Jerez en Inglaterra, ¿no? ya. Todo ese efecto que le gusta mucho a la gente y que, bueno, yo creo que es el mercado principal, ¿no? Sí, bueno, es que aquí hay distintos tipos de Jerez. O sea, lo que se ha vendido en exportación, normalmente todos estos tipos que os he explicado son vinos secos. Entonces, en exportación, desde siempre se han vendido vinos con algo de azúcar. Entonces, el equivalente a un fino sería un pale cream, que es un fino con un poco de azúcar. El equivalente de un medium, de un amontillado, sería un medium con unos 40 o 50 gramos de azúcar. Y después pesaríamos un cream, que ya son unos 120 gramos de azúcar, ¿no? Esos son los vinos que se han vendido en exportación tradicionalmente. Y el mercado de exportación pues está dominado sobre todo por Alemania y Holanda a un poco de volumen y de venderlos en los supermercados y marca blanca. Pero es cierto que hay ahora un poco una Sherry Revolution que están hablando, que es la que está dando un poco, animando un poco el mercado, ¿no? Que se están empezando a entender los vinos secos y viejos, pero claro, a un nivel todavía de consumo mucho más pequeño, porque al final el otro volumen eran muchos años vendiendo a volumen y ahora
pues bueno, todo lo que se está hablando pues son normalmente pues eso, manzanillas tipo solear o solear en rama o manzanillas viejas, vinos casi sin filtrar o esto que os comentaba del arboledilla levante y poniente, o sea, todo lo que sea explicar qué es lo que hacemos y el vino directamente vendido, pues está dando un perfil de Jerez distinto que no era el de hace 10 años. Y es muy interesante eso. No te oigo. No, no te oigo. Perdón, que lo cerré yo. Te voy a hacer las preguntas que me están haciendo para que no digan que luego no las hago. Bien, Vale. ¿qué capacidad de guarda tienen los vinos de Jerez? Bueno, cuando compramos una botella de manzanilla, yo os digo que Solear tiene una capacidad de guarda de 1 año, la botella sin abrir. Después de embotellado, vamos, en 1 año te la estás tomando y te la estás tomando perfecta. Y después también, ahora también hay una moda de tomarse los vinos con 3 años, con 4 años o incluso más. A veces abren botellas de manzanilla de los años 60, ¿no? Claro, el resultado no es el mismo. Todo depende de lo que uno espere de lo que uno le pida al vino cuando compra la botella y qué es lo que se espera encontrar, ¿no? Una vez abierta la botella, yo creo que los vinos aguantan bien, aguantan mucho mejor que un vino tranquilo por el tema bueno, de que tienen ese poco de alcohol y que son vinos que están acostumbrados a tener etanol, con lo cual no va a verse afectado tanto por tener la botella abierta. Los amontillados y los olorosos, por supuesto, eso puede estar, no sé, meses la botella abierta. Nosotros hemos vendido vinos viejos en una especie de decantador como si fuera un brandy, por ejemplo. Y la tapado, pero no tiene problema. Perfecto, muy bien. Bueno, preguntan algo de las copas, en qué tipo de copa. Más o menos he ido contestando para que son algunas preguntas un poco más simples para irlas. Nosotros, yo estoy usando esta copa que veis, es mi copa de cata habitual para blancos, para tintos y para Jerez y para la mesa de mi casa también, para todo, hasta para espumosos. Entonces, para Jerez es perfecto, porque al final una manzanilla o un amontillado o un oloroso es un vino. Entonces, conviene que el vino se mueva, que lo pueda oler, ¿no? El catavino es pequeñito, que no tengo ninguno, es que no te permite disfrutar del vino, ¿no? Entonces, esto es perfecto. Y entra en la boca, es curioso probar eso, seguro que muchos lo habéis probado, probar un vino en un catavino y en esta. Y cuando entra en la boca, parece que el sabor es distinto, pero porque el catavino es tan estrecho que te deja el vino demasiado en la punta de la lengua y Sí, no demasiado ves la poco. amplitud del vino. Y demasiado corto en boca, demasiado poco volumen en boca por la forma, claro. Sí. Es más difícil de beber, es antinatural, toda la boca estrecha, ¿no? Sí, es clásica la copa jerezana, sobre todo para países de nuevo ingreso y tal. Pero bueno, hoy como se están tomando todos los vinos en las copas, como bien las mostraste tú, es la copa universal, una copa de blanco. Están poniendo el champán, están poniendo Sí. jereces, están poniendo portos, todo se está tomando en ese tipo de copa, simplemente por la expresión que lleva, ¿no? Bueno, bueno estoy leyendo porque luego me abruman. Bueno, creo que hemos dicho todas las preguntas. Alguien comentó también de los cócteles que ahora están haciendo, perdón, cócteles interesantes. Aquí en México generaron un cóctel que déjame buscarlo para que no digan que no lo dije. Mítico de Jerez, que lo hizo alguien aquí, un mixólogo me imagino que aquí en México, con un cóctel y utilizó el solear, ¿no? Nada más para que sepas que está muy de moda también la coctelería, ¿no? Bueno, no, lo sabes perfecto. Aquí en México estoy hablando, ¿no? Pero bueno, a ver, otra pregunta por aquí. En las soleras, ¿cómo evitan el ataque de las bacterias acéticas? Claro, mira, os gusta poner velos. A mí me gusta Eh, también. sí, son muy bonitos. Parecen Eh, cristalizaciones sensibles los velos, sí. ¿no? Mira, respondiendo a tu pregunta sobre bacterias acéticas. Las bacterias
Es muy importante que el velo, estos velos que veáis, sean velos sanos, o sea que de verdad toda esta superficie esté colonizada por Saccharomyces cerevisiae de las razas que nos interesan, que son Beticus, Cheresiensis, las típicas de Jerez, que son las que hacen estos velos. Entonces aquí hay bacterias acéticas, pero si todo el medio está colonizado por Saccharomyces cerevisiae, es más difícil para las bacterias que están ahí poder vivir, porque son las otras las que están ocupando el sitio. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer que estas no vayan, no dominen? Pues, por ejemplo, es muy importante que tengan un pH adecuado. Pues un pH de 3,20, por ejemplo, 3,15 es mucho mejor que un pH de 3,80. Es una exageración 3,80, ¿no? Pero todo lo más que sea un pH bajo será más sano el velo. Es muy importante el alcohol, es fundamental. O sea, 15 grados de alcohol, estas levaduras son capaces de resistirlo y las bacterias pues ya tienen también más dificultades. Pero ¿qué pasa si la levadura, como ataca al alcohol, si cría mucho, a nosotros nos baja el alcohol? Entonces, por eso os he contado antes que hay una persona del departamento técnico que va oliendo cada una de las botas una vez al año y cómo estas levaduras también consumen acético. Es decir, nosotros quizá el vino está entrando en una criadera con 0,2 de acidez volátil, que es poco, o 0,25, y al cabo de 6 años solear quizá tiene 0,09 o 0,1. De manera que tenemos una volatil muy, muy, muy baja en estos vinos. Así que si vemos que algún vino baja de alcohol y las bacterias acéticas tienen alguna posibilidad de aumentar la volátil, la percibimos con la nariz, sin que sea un dato muy, muy enorme, pero porque si el alcohol baja, pues puede subir el acético. Entonces, esa bota que tiene un poco más de acético, la seleccionamos y la intentamos curar. Si ya está muy pasada de velo, o sea, de acético, me estoy riendo porque estoy viendo una botella de solear. Si ya tenemos mucho acético, la pasaríamos a nuestro vinagre, que es un vinagre de Jerez, y curamos la bota y la volvemos a usar. Y la mantenemos señalada para que no se saque ni se rocíe hasta que no borran la señal. Entonces hay una gestión de todo esto también. Pero básicamente el que lo controla es el alcohol. No, tu micro. Otra pregunta, muy bueno, muchas gracias. Otra pregunta para ir terminando. ¿Se pone tapón en las botas? Sí, se pone tapón, pero es un tapón que está solo, es un tapón de corcho, bastante viejo casi siempre, porque las botas tienen todas 80 años. Eso es otra cosa que no hemos hablado. Las botas no son nuevas, son siempre envinadas. No puede estar el sabor de la vainilla en el vino, es un defecto. Entonces es un tapón de corcho solo para tapar y para que no caigan de la bota de encima trocitos de madera o algunas moscas o algunos... Entonces conviene que no esté tapado en firme porque tiene que haber un poco de aireación incluso dentro de la bota. Eso favorece el velo. Perfecto. Te voy a hacer otra pregunta. Te la voy a leer tal y cual, a ver si podemos hacerlo. ¿Cuál es el perfil de los vinos blancos con la crianza moderna de la que hablabas al principio, de crianza en bota? Mi única referencia es Barajuela. Vale. Bueno. Lo pregunto Jorge Cascajares, por si te visitará seguramente por ahí. Estupendo. A ver, aquí, o sea, los vinos de manzanilla y, por ejemplo, ahora que tenéis solear, ¿no? O sea, este sabor que tiene solear es al 100% o sea, casi todo es debido a la levadura y tiene esta expresión. Entonces, si podéis hacer una vertical del mosto, o sea, del vino base, con imaginar, con 1 año de crianza, con 3 años de crianza y con 6 años de crianza, veríais cómo aumenta la riqueza y la complejidad. Entonces entenderíais que casi todo lo que estáis probando aquí viene de la levadura, ¿vale? Pero este es un vino, este es un tipo de vino, se pueden hacer otro tipo de vinos. Hay otro tipo de vinos donde no se busca llegar a este nivel de riqueza debido a la levadura, sino que se queda en algo más intermedio.
Ese es el caso, por ejemplo, de nuestro Mirabrás que hablábamos antes, ¿no? ¿Eso qué es? Esto es un vino de una parcela determinada, de una viña vieja, que se hace. Lo que yo pensaba para hacer Mirabrás en un primer momento era intentar hacer un sobretablas como se hacía antiguamente. Cogí una viña vieja, dejé la uva al sol para que naturalmente aumentara de grado y ahora caté esto que es respecto a lo que estamos haciendo ahora y ver si estábamos lejos o cerca o cómo era, ¿no? Lo que pasa es que eso lo terminamos vendiendo como un vino blanco. Y sobre ese vino empezó a aparecer el velo, porque aquí el velo aparece en los depósitos, no hace falta mucho. Para nosotros es una protección también que usamos a veces, ¿no? Entonces, ese vino blanco muy interesante que tiene un poco de efecto de velo, que lo usamos como herramienta para matizar un vino blanco, pero es un vino blanco, no es una manzanilla, sino que lo que hace la levadura es aportar una pincelada o una expresión, pero a un nivel de vino blanco. Pues hace vinos también muy interesantes, ¿no? Como es Mirabrás. La Barajuela, si no lo tengo yo entendido mal, yo creo que es un fino. Creo que se está refiriendo a eso. O sea, sería un vino que ya tiene al menos 3 años de crianza biológica. Es cierto que la filosofía un poco de Willy es que no sea lo principal el velo de flor, ¿no? Él trabaja mucho con su finca, con sus pagos y sus uvas muy especiales, ¿no? Y él prefiere ver todo ese peso de uva y de suelo también en los vinos y por eso maneja el velo como él lo entiende, ¿no? Pero bueno, es que es maravilloso porque es una herramienta estupenda y cada uno puede elegir para que la use qué es lo que quiere hacer, ¿no? Y de qué quiere que disfruten, cómo quiere que disfruten sus vinos, ¿no? Claro. Que Barajuela también es un estilo de albariza, ¿no? Nada más ahí Sí, para es un nombre de un tipo de albariza que tiene, vamos, que estará distintivo en el la zona albariza. que él vinifica. Bien, otra pregunta. ¿Tienes más controles de laboratorio o te fijas más en los bodegueros y el control de botas y vinos, la experiencia de ellos? Um, No, a ver, casi siempre es lo mismo. O sea, nosotros hacemos muchos análisis de laboratorio para asegurar que el vino está dentro de los parámetros que tenemos marcados de calidad, pero después la cata es, bueno, y lo mismo en el trabajo, ¿no? El velo tiene que estar, el trabajo se tiene que hacer lo más pronto posible para que el velo esté lo más presente posible y después la cata es la que termina de definir, ¿no? Estando los parámetros analíticos bien, tú puedes mezclar dos vinos y el resultado es distinto, ¿no? O tiene matices distintos. Entonces, la verdad que trabajamos todo, pero al final el que decide es la cata, más que, porque es lo que vayan a encontrar cuando caten el vino. Entonces, eso va a ser todo. No va a decir, el vino, ya, pero es que tiene pH de no sé cuánto. No es interesante. Lo interesante es que el resultado sea bueno y que esté muy bueno y que la gente disfrute con los vinos, ¿no? Nosotros eso lo tenemos bastante claro, ¿eh? Hacemos vinos para que la gente disfrute con ellos, porque para eso están. Muy bueno, muchas gracias. Última pregunta ya para ir cerrando, Monse, y te dejamos ya libre. ¿Barbadillo también produce Pale Cream y Cream? ¿Mm? Sí los producen. Sí, sí, Vale, muy bien. Era para la pregunta. exportación. En exportación, por ejemplo, casi no se vende manzanilla. Todos los vinos que se venden son fino y después estos, cream, pale cream, también hacemos. Sí, perfecto. Muy bien, muchas gracias. Bueno, creo que no hay, hubo algunas otras preguntas, pero eran volúmenes de botas y todo eso, y más o menos lo fui ahí detallando para no estarte interrumpiendo tanto. Muy Creo bien. que no hay muchas más, creo que no hay muchos más mensajitos. Bueno, ponen todos que estuvo muy padre, que, bueno, padre en México es que estuvo muy bonita, muy interesante. Muchas gracias, Monse, por el tiempo, por esta hora y media de grandes conocimientos y tan simples y didácticos que los haces. Gracias por la presentación, a Barbadillo por dejarnos entrar contigo a la casa, presentarnos todo lo que tienes y todos los secretos tan interesantes. Y no quiero dejar de decirle a Joaquín, ya le hablaré yo a Joaquín Barbadillo después, que muchas gracias por tu contacto y por la plática, ¿no? Que estuvo fabulosa. Ya le diré que se la perdió, hoy tenía junta, creo. Entonces, Ah, ya le mandaré el video si lo quiere ver después. Muchas gracias por todo, Monse. Muchas gracias a todos los que se apuntaron y ojalá que hayan
aprendido bastante más de la zona de Sanlúcar, ¿no? Que es una zona privilegiada. Bueno, muchas gracias, ha sido muy divertido. Es un poco sola, ¿no? Aquí, pero ha estado bien. Y nada, invito a todos que cuando se pasen por aquí que me llamen y seguro que les atenderemos y podrán ver todo esto en directo, que es una maravilla.